Déjenme, también si ustedes quieren, en unos momentos más, Sí, nos avisa que ya se está transmitiendo. sí, ya aparecemos, ya estamos, Ya aparece. en la página del Facebook Comité de ética. del Comité de Ética en Investigación, ya está la transmisión. Sí, sí. Pues bien, pues Adri, doctora Araceli, ¿no? Adri ahora es la presidenta del comité, entonces, pues unas pequeñas palabras, la presentación por parte de la doctora Araceli. Cualquier problemática con la transmisión, Hugo, pues yo estoy a cargo, ¿no? Ahora sí que también uno está a expensas esto de que no se vaya la luz o esto. No ha pasado nada aquí en mi colonia, pero cualquier cosa, házmelo saber, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien, Adri. Bueno, pues vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión mensual académica del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina. Tenemos esta vez como invitado al doctor Hugo Mendieta Cerón. Ya la doctora Hinojosa nos dará más detalles tanto de su currículum como de la plática que nos va a compartir el día de hoy. Agradecemos mucho su participación y el interés de colaborar con este comité. Y bueno, cedo la palabra a la doctora Hinojosa. Gracias, doctora Adri. Buenas tardes a todos. Pues tenemos hoy el gusto de presentar al doctor Hugo Mendieta Cerón, que decir a un lado, uno de los mejores alumnos que he tenido en la facultad, y él colocó su fecha de nacimiento para que supiéramos su edad. Nació el 21 de diciembre de 1974. Realizó la licenciatura de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma y su título fue homologado en España. Es médico internista por la UNAM y su título es validado en el Medical Board of California de Estados Unidos. Hizo la maestría en Ciencias Médicas en la UNAM, doctorado en endocrinología en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Diplomados realizó varios, entre otros, Administración de Hospitales en la Universidad del Valle de México, en Novedades en Diabetes, Ciencias para un Abordaje Complejo, Instituto Tecnológico de Monterrey. Diplomado en la aplicación de bioética en los servicios de salud en la Universidad Autónoma del Estado. Médico adscrito a urgencias de Hospital Clínico de Santiago de Compostela en España, del Follow American College of Physicians. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2009. Actualmente cuenta con el nivel 2. El doctor Mendieta ha realizado 183 publicaciones internacionales en 53 países diferentes. Actualmente es jefe de investigación del Hospital Materno-Perinatal, Mónica Pretelini Sainz. Es profesor de nuestra facultad de la Universidad Autónoma. Es vocal del primer comité de bioética del Hospital Materno Perinatal. Actualmente es secretario. Es presidente del comité de investigación del Centro de Investigación en Ciencias Médicas en el 2009 y el comité sigue funcionando, pero ahora está ubicado en el Instituto de Estudios Superiores sobre la Universidad. Es presidente del Comité de Ética en Investigación del Hospital Materno Perinatal Mónica desde el año 2015 y secretario del Comité de Bioética del mismo hospital. Es vocal del Comité de Investigación de la Facultad de Medicina y ha revisado más de 1,000 protocolos de investigación desde el año 2008. Cuenta con 25 premios de investigación en México, Bolivia, Colombia, Japón, y en el año 2021 recibe los siguientes reconocimientos. La presea Ignacio Ramírez Calzada por la Universidad Autónoma y el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del COMECIT. Así que contamos con su valiosa presencia, doctor. Adelante. Sí, muchas gracias.
Muy bien. Ya estoy compartiendo, me confirman que sí se vea. Sí, Ok. Bueno, agradezco la invitación al comité, a todos los integrantes y a la doctora Araceli que siempre que le toca presentarme, exagera un poquito en sus comentarios. Bueno, entonces vamos a ver aquí de ética en investigación y de manera muy breve, pues bueno, este es un mapita que ilustra el tamaño real de los países de acuerdo a la proporción de su capacidad científica. Vean que México está con una rayita pues muy flaquita y prácticamente si nos borran pues no se darían cuenta que existimos, ¿no? Como que dirían, ¿qué pasó? ¿Qué había aquí? ¿Quién sabe? ¿Por qué publicar? Bueno, de entrada todas las licenciaturas y supongo que otros programas de educación media superior, tecnológicos y demás, están sujetos a acreditaciones. Uno de los rubros de acreditación, pues es la publicación, o sea, cómo se está haciendo la inmersión de los estudiantes en investigación, y creo que ahí estamos un poco débiles. Igualmente, las convocatorias de posgrados de las universidades están sujetas a una evaluación por pares en las cuales se evalúa la productividad académica relevante. Aquí piden, por ejemplo, que sea como requisito para recertificación tanto de médicos generales como especialistas, el tener algo académico y la publicación de artículos, pues da su importante puntaje. Creo, estoy seguro, sin temor a equivocarme, que eh, aquí casi nadie va a cumplir en las certificaciones y recertificaciones porque no estamos con este hábito de publicar, ¿no? De escribir, como que no nos gusta al área médica. Pero pues existen distintos beneficios cuando alguien logra alguna pues historia o generación de conocimiento y se dan en algún momento a nivel federal reconocimientos que incluye dinero, ¿no? Para aquellos que están destacando para alguna contribución académica importante. Obviamente, pues creo que también está subvalorado esta categoría. Para aquellos que ya estamos más inmersos en una carrera científica, pues aspiramos a entrar en algún momento en el Sistema Nacional de Investigadores o permanecer, y ahí pues depende la calidad y cantidad de publicaciones para que seamos evaluados también por nuestros pares y vean si merecemos o no, ¿no? Esta distinción, que pues es agradable. Pero más allá de algo, ya de toda una carrera científica, pues lo más importante sería pensar que tenemos que investigar para una superación personal, para no hacer lo mismo eternamente, para cuestiones de enseñanza, para beneficio de los pacientes o para beneficio de donde estamos trabajando, para aportar algo, ¿no? Y que sea una costumbre. Realmente los países donde tienen esta costumbre innovadora de generación de conocimiento, pues son los que crecen y nos sacan mucha ventaja. En el ámbito de la salud, en el que me quiero centrar en la charla, tengo un mensaje importante, que la investigación clínica va ligada a la investigación básica. O sea, van juntas, pero existe, parece un abismo entre una y otra. O sea, hacer llevar la investigación básica a la clínica, aunque tenga uno muchos deseos, muchas veces simplemente por los requisitos, eh, se lleva una eternidad de tiempo. ¿Qué es ética? Ética viene del griego ethos, que significa comportamiento o carácter. Apunta al comportamiento moral de la persona en el mundo. Se refiere a lo bueno y a lo malo. Bioética. Warren T. Rech define la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinadas a la luz de los valores y de los principios morales. Al fin de reducir al mínimo la posibilidad de causar daño, se han establecido una serie de principios que deben acatar los protocolos de investigación: respeto a la autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Estos principios, sin embargo,
no son limitativos, es necesario complementarlos con otros aspectos éticos propios de la investigación, como son la integridad científica, la confidencialidad en el manejo de la información sensible y un rubro muy importante, que es el valor social de la investigación. Es decir, que no pensemos únicamente en nuestro currículum o destacar o nuestro ego, sino, bueno, ¿qué vamos a aportar? ¿Cómo podemos beneficiar al prójimo? ¿No? Conviene aclarar que lo que habitualmente se nombra como bioética en la atención de los enfermos y su contexto global en los dilemas de la salud, en realidad se identifica mejor con la ética médica que le es más propia, porque aplica principios precisos de lo que puede entenderse como una moral médica. Y aquí existiría pues una discusión eterna de qué es la moral médica, quién tiene la razón, cuándo aplica, etc. Pero veamos ejemplos típicos que seguramente ya han escuchado o leído de algo que no fue muy ético. Por ejemplo, el experimento Tuskegee. Este fue un estudio clínico llevado a cabo entre 1932 y 1972 en Tuskegee, Alabama, Estados Unidos, por los servicios públicos de salud, en el cual 400 afroamericanos, en su mayoría analfabetos, fueron estudiados para observar la progresión natural de la sífilis si no era tratada y se podía llegar hasta el grado de muerte de los aparceros, es decir, de este grupo de afroamericanos que se dedicaban al campo, ¿no? Los sujetos utilizados en ese experimento no dieron su consentimiento informado, no fueron informados de su diagnóstico. En 1932, cuando empezó el estudio, los tratamientos para la sífilis eran muy tóxicos, peligrosos y de efectividad cuestionable. Pero en 1947, la penicilina se había convertido ya en el tratamiento de elección para la sífilis. Esta asociación, esta institución de servicios de salud, en vez de tratar a los sujetos del estudio con penicilina y concluirlo, o establecer un grupo control para dar el fármaco por lo menos, pues ocultaron la información del antibiótico y dejaron que progresara la enfermedad en los sujetos hasta que se iban muriendo. ¿Ok? ¿Qué podemos esperar, o sea, si este es un ejemplo claro de algo hecho en una nación desarrollada entre comillas? No se siguió ningún principio ético. Pero hay más información. El drama, ustedes pueden encontrar el drama de los guatemaltecos infectados de sífilis por Estados Unidos. Pues, ¿qué creen que pasó? Hicieron lo mismo con Guatemala. Fueron y que les ponen, los inoculan para que les dé sífilis a los guatemaltecos. E igual siguieron hasta que quedaron ciegos, sordos, etcétera, aunque ya existía la penicilina. Sobra mencionar que, más bien, no sobra mencionar que pues, no tuvieron conocimiento este grupo de guatemaltecos de que habían sido infectados. ¿Ok? O sea, no entiendo qué pasó. Conclusión, 1.500 guatemaltecos con los que el gobierno estadounidense experimentó entre 1946 y 48 para estudiar en humanos el desarrollo de las infecciones de transmisión sexual y evaluar la capacidad de prevención de la penicilina. Actualmente, de los poquitos que sobrevivieron, pues han entablado una demanda porque vean quiénes de alguna manera se vieron involucrados en este experimento. La Universidad Johns Hopkins y la Fundación Rockefeller. Nada más y nada menos. Porque, pues, participaron, aprobaron, fomentaron, ayudaron y fueron tal vez cómplices por omisión de lo que pasó. Hago una pregunta aquí, si hubo mexicanos afectados, pues ni idea. No, aquí no encontré información de que hubiese mexicanos afectados por este experimento. Seguramente, pues sí, ha habido experimentos no éticos con muchos mexicanos y seguramente en estado de vulnerabilidad y que no nos hemos enterado. Para regular este tipo de acciones existen diferentes normas éticas y bioéticas. En México existe la Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación. Los antecedentes
son, por ejemplo, el Código Nuremberg, que es el juicio derivado del juicio Nuremberg por el Tribunal Internacional de Nuremberg. Y ahí pues ya habrán asociado que esto fue por los experimentos que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en Alemania contra la población judía, ¿no? Está la Declaración de Helsinki, que se ha ido actualizando. La última fue de Fortaleza, Brasil, 2013, informe Belmont, y guías operacionales para comités de ética. Es muy importante saber que los propósitos del Comité de Ética en Investigación es revisar protocolos de investigación en seres humanos y salvaguardar la dignidad, derechos y seguridad de los involucrados en el proceso, enfatizando su protección. Los comités deben ser autónomos, institucionales, multidisciplinarios, plurales y consultivos. No hay que ver al Comité de Ética y Investigación como un enemigo, ¿no? Pero hay un poquito, creo que hay un micrófono por ahí que hace ruido, pero tampoco los integrantes de los comités de ética en investigación hay que hacernos, como en una palastra inalcanzable o en una tarima inalcanzable en la que vamos a imponer todo y que es imposible una aprobación. O sea, es una manera de dialogar para que un protocolo pues reúna la protección al ser humano, pero que siendo seguro se realice de la mejor manera. El comité analiza y revisa los protocolos de investigación, así como también debe apoyar en la toma de decisiones respecto a los problemas, dilemas bioéticos que se presenten en la investigación. Hay que evaluar y dictaminar desde el punto de vista ético los contenidos que se presenten en la investigación, en forma transparente, independiente, competente, oportuna, de calidad, libre de influencia indebida, institucional, profesional y comercial. Bueno, entonces hay que tratar de ser ágiles, porque así como nos pasa a los que tratamos de publicar a veces que tardan un siglo o meses o años y apenas nos entregan una respuesta, pues hay que hacer entonces algo ágil, si integramos un comité para no replicar estos problemas de lentitud. Para hacer un proyecto y una evaluación, un aspecto muy importante es el consentimiento informado. La realización de una investigación sobre una persona requerirá el consentimiento expreso, específico y escrito de aquella o de su representante legal. En caso de ser menor, pues se requiere la carta de asentimiento informado. Entonces, cuando se presenta el protocolo, hay que anexar una copia de cómo será la hoja de consentimiento. Es importante mencionar que se entrega una copia al participante y una nos quedamos nosotros. Una sugerencia es que se quede de manera digital, electrónica, porque los que estamos integrando a comité sabemos que no tenemos un lugar para almacenar papelería de un protocolo con 100 pacientes, ni con 50 y a veces ni con 10, ¿no? Entonces, es una opción. La otra opción que se quede en el expediente y entonces queda sujeto a conservarse 5 años, y la otra opción es de que se la quede en su casa el investigador principal, porque ¿qué más hacemos si no tenemos espacio? Toda investigación biomédica que comporte algún procedimiento invasivo en el ser humano deberá ser previamente evaluada por el Comité de Ética e Investigación correspondiente. Es decir, si es una revisión de expedientes, una revisión sistemática, algo así, quizás incluso al mandar a publicar, perdón, es que hay un fondo, alguien tiene un micrófono que es un poco de ruido, y mandamos a publicar, podemos decir incluso que no se requiere la revisión del Comité de Ética e Investigación porque pues fue una revisión que hicimos de un tema X, Y o Z que no tiene más mínima complejidad. Aún no obstante, esto, pues, algunas revistas sí lo piden, ¿no? Que se haya presentada. Pero, si hay una intervención, 100% tienen que tener el consentimiento. Un aspecto importante es el de compensaciones por daños y su aseguramiento. La ley, por ejemplo, en España establece que, y en muchos países, que las personas que hayan sufrido daños como consecuencia de su participación en un proyecto de investigación recibirán la compensación que corresponda.
de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes. Por ejemplo, que la realización de una investigación que comporte un procedimiento invasivo en seres humanos exigirá el aseguramiento previo de los daños y prejuicios que pudieran derivarse de aquella para la persona en la que se lleve a efecto. Este rubro es muy importante porque prácticamente imposibilita que un investigador, una investigadora, una universidad pública logre grandes protocolos de investigación multicéntricos, aleatorizados, etcétera, porque nadie va a tener el dinero suficiente que piden las aseguradoras para en caso de una complicación, ¿ok? Y entonces tiene que llegar a algún como convenio en el que si está en una institución pública, un hospital, pues ya se tiene lo necesario para atender una posible complicación, ¿no? Y por eso la industria farmacéutica, pues básicamente de desarrollo, es transnacional porque son los que tienen todo el dinero para cumplir con este requisito de pago de caso de compensaciones. Otro aspecto muy importante es el de investigaciones durante el embarazo y la lactancia. Aquí se establece que exclusivamente podrá autorizarse una investigación en la que participe una mujer embarazada respecto a la cual dicha investigación no vaya a producir un beneficio directo o sobre el embrión del feto o niño después de su nacimiento con las siguientes condiciones. Que la investigación tenga el objeto de contribuir a producir unos resultados que redunden en beneficio de otras mujeres, embriones, fetos, niños, que no sea posible realizar investigaciones de eficacia comparable en mujeres que no estén embarazadas. Que la investigación entrañe un riesgo y un perjuicio mínimos para la mujer y en su caso para el embrión, el feto o el niño. Que la embarazada o los representantes legales del niño en su caso presten su consentimiento en los términos previstos de esta ley. Al respecto, tuve oportunidad de hacer una pequeña publicación. Fue una revisión de la literatura acerca de las características que influyen en la aceptación de pacientes embarazadas para participar en trabajos de estudio observacional. ¿Ok? Y pues en ese artículo sobresalen algunos hechos importantes, por ejemplo, que la opinión de una mujer que vive sola será muy diferente de la que viva acompañada con su pareja o con los padres. Pero más, un caso un poco más particular de nuestro México, con una tasa alta de embarazos adolescentes, con fragilidad emocional y tendencia a dejarse influenciar por la madre, padre, pareja o hermanos, se ve comprometido el principio de autodeterminación, porque todos quieren opinar menos ella. O sea, no la dejan opinar y a veces es una conducta impositiva o caótica, ¿no? Entonces ya la pobrecita chica adolescente embarazada no sabe ni qué decidir, ni qué pensar. Información sobre los resultados. Una vez concluida la investigación, el investigador responsable remitirá primero, pues el acta de finalización o el informe final de que se terminó el estudio y hay que comunicar los resultados a los participantes siempre que lo solicitan. A lo mejor medimos un simple colesterol o glucosa, pues de preferencia hay que darlos en el momento que se tomó la muestra y si por alguna circunstancia era algo más complejo y era a esperar muchas muestras, también hay que hacerles llegar los resultados y que vean que pues el esfuerzo de voluntad de participar valió la pena y que se les está dando algo de información, ¿no? Lo que decíamos del valor social de la investigación. En algunos países, los pacientes pueden tener un beneficio económico al participar en proyectos clínicos, pero esto en México está prohibido, ¿ok? No se puede dar ningún tipo de retribución a participantes voluntarios en algún proyecto de investigación. Siguiendo los principios éticos y para cumplir con la admitividad, es necesario registrar nuestros protocolos, someterlos, como mencioné, a los comités de ética e investigación de nuestra institución. Si no hay en nuestra institución, pues buscar uno cerca, y más si pensamos hacer una publicación, porque nos lo va a pedir esa revista. Pero también sirve para seguridad autoral de los participantes y que así queda plasmado quiénes son los autores y coautores, y no que luego se quieren colgar pues 20 autores, ¿no? Y a lo mejor nada más trabajaron 4.
o a lo mejor quieren quitar a uno, porque ya se pelearon, pero resulta que sí trabajó. ¿Ok? Entonces son muchas cosas que pueden pasar. A nivel internacional están unas bases de datos, hay una de la OMS, hay otro que piden varias revistas en caso que sean ensayos clínicos. En este caso van a solicitar que esté registrado, por ejemplo, en la plataforma Clinical Trials antes de empezar el estudio. En mi experiencia sí hemos logrado registrar algunos protocolos en Clinical Trials desde hace pues, ya muchos años. Por ejemplo, cuando estaba de residente de medicina interna, pues igual logramos hacer algunos registros. Bueno, tenemos un problema que no siempre hay evidencia suficiente para actuar. Sabemos que la medicina como ciencia tiene el objetivo último de salvaguardar la salud humana por todos los medios, pero siempre respetando los 4 principios de la bioética: autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. The American Medical Association's Code establece que los tratamientos innovadores, off-label, así se llama, deben basarse en pruebas científicas sólidas y experiencia clínica adecuada. Es decir, que tenemos a lo mejor 1 millón de medicamentos que se utilizan para una indicación específica y de ese millón a lo mejor hay 4 o 5 que se está viendo por vía anecdótica que tienen otro beneficio. ¿Ok? Pero ¿qué cuenta como evidencia científica? A pesar de las buenas intenciones de las guías de práctica clínica, parece que se pone todo para estar en un dilema denominado como una telenovela, una novela Catch 22, dadas las regulaciones contradictorias. ¿Qué significa esta novela de Catch 22? Que se considera que un hombre está loco si voluntariamente continúa volando misiones de combate peligrosas. Pero si hace la solicitud formal necesaria para ser relevado de tales misiones, el mismo acto de hacer la solicitud prueba que está acuerdo y por lo tanto no es elegible para ser relevado. Entonces no hay manera, tiene que ir volando y cumpliendo órdenes. ¿Ok? ¿Qué se aplica en esto? Por ejemplo, lo que nos ha pasado. No hay evidencia de que el fármaco X sea útil para COVID-19, pero ¿quién genera la evidencia si no dejan usar alternativas y no dejan que se utilice ese fármaco? ¿Ok? Entonces, no sé si se dan cuenta qué es lo que nos está pasando con la pandemia. A manera personal me pasó lo siguiente. Después de algunas publicaciones o registros más bien de protocolos de un fármaco en la plataforma Clinical Trials contra COVID que queríamos hacer, recibí unos correos de la OMS, ¿ok? En la cual, el 26 de junio del año 2020, se me solicitó información de los protocolos que estaba haciendo. Entonces contesté la información, dije muchas gracias, mando esta experiencia con nuestros resultados que teníamos en ese momento con 2 fármacos y sugerí que, pues humildemente, que ellos tenían el dinero y los recursos para hacer estudios más grandes de lo que estábamos haciendo. Contesté el 26 de diciembre, más bien reenvié, ¿no? El 26 de diciembre. Me contestan que muchas gracias y no pasó nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué más puede hacer un sujeto único o una pequeña institución? Pues batallar solo, porque como vimos, o sea, sí se sugieren cosas a nivel internacional, pero no pasa nada. Entonces, esta batalla individual con algunos grandes médicos, doctor Meneses, etcétera, pues nos ha dado varias publicaciones con un fármaco, nitazoxanida, aquí tenemos pues 4, pero ahí entendí que aunque la ciencia puede aportar algo y hay conocimientos o productos, pues no pasa, o sea, no se toma en cuenta. Y entonces la ciencia no es la que está fallando en la vía de comunicación hacia algo que tome la decisión de demostrar si sirve o no sirve. Ok, igual no tengo la razón con estas publicaciones, pero pues nadie más está haciendo teniendo los recursos. Entonces estamos en eso del CARS 22. No lo puedes hacer hasta que hay evidencia, pero no puedes generarme evidencia. Es más, y aquí si tienes evidencia, pues ni te la toma en cuenta. Entonces, es ampliamente aceptado que la evidencia más sólida para adoptar un tratamiento viene de ensayos bien diseñados, controlados, aleatorizados o un metaanálisis robusto.
Las experiencias clínicas son buenas, pero son muy limitadas. Sin embargo, cuando tales datos aún no existen, los médicos deben de tomar decisiones ya. O sea, no vamos a esperarnos al estudio aleatorizado multicéntrico con miles de pacientes, con cada fármaco que tenemos a la mano, si tenemos hoy una pandemia y mañana otra. Van a pasar meses, semanas, años, y tenemos que tomar una decisión en ese instante. Y entonces estoy seguro que todos los del área de la salud tratan de tomar su mejor decisión con lo que tienen. Mientras se esperan resultados de medicamentos usados de manera off-label que se denomina, pues estamos en la batalla de dilemas éticos y bioéticos, porque nos preguntamos, ¿lo hago, lo intento, o me callo, o qué hago? ¿No? Entonces, la posición a considerar del off-label ha sido descrito como simplemente hacerlo. Es decir, yo lo intento porque no me voy a quedar nada más con paracetamol. Vamos a ver qué más pasa. He leído, esto puede funcionar. O el impulso de no hacer nada. No hago nada porque me voy a arriesgar y si algo sale mal, ahí ya quedé catalogado como un mal médico o una mala enfermera, lo que sea. ¿Cuál es la posición correcta? Pues no se sabe. No se sabe porque estamos ante la nada de conocimiento de información. ¿Ok? Simplemente hay que apegarnos al principio de primero no hacer daño. Si es algo que va a hacer daño, pues no lo podemos intentar, ¿no? Ejemplo con COVID-19. Pues bueno, aquí ha habido diferentes y miles de publicaciones. Hubo algunas teorías del plasma, que la terapia con el plasma convaleciente se ha utilizado durante más de 100 años para tratar muchas enfermedades. Y cuando empezaba esta pandemia, hubo discusión si utilizarlo, darlo o no. ¿Ok? En 1907 se utilizó por primera vez en Italia para proteger a los niños infectados por el sarampión y en 1916 para tratar la parálisis aguda durante un brote de poliomielitis en Nueva York. Durante la pandemia se registraron varios protocolos, principalmente de Sudamérica. En México había algunos intentos de protocolos, pero que no se llevaron a cabo. Sí se registraron, pero no se llevaron a cabo. O sea, hubo tal burocracia y tramitología y volver a hacer trámites que no se concretó. Bueno, ignoro si alguno se concretó, pero muchos que se pretendieron hacer no se llevaron a cabo. Entonces, en relación al COVID-19 y el plasma de convalescencia, una situación paradójica a la que nos enfrentamos en algún momento es de que este hemoderivado se almacena en bancos de sangre sin poder ser utilizado por la falta de protocolos de investigación aleatorizados en hospitales donde se obtiene. Pero vean, aplicando los datos de morbilidad y de razones de probabilidad, en algún momento un paciente infectado con SARS-CoV-2 ha donado sangre o donó sangre cientos o miles de pacientes al inicio de la pandemia que no estaban verificados en cuanto a este virus porque no existían los anticuerpos. Y entonces se pasó el plasma sin problema alguno a otro paciente que lo necesitaba porque estaba sangrando y no había anticuerpos. Se siguió todo el proceso normal y seguramente se le transmitieron. Pero resulta que si tienes un paciente con COVID, a lo mejor le podías considerar en un momento dado dar el plasma, no se lo podías dar. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta los principios de bioética, de respeto a la autonomía, principio de no maleficencia, principio de beneficencia y principio de justicia, imaginen que están en una terapia intensiva con pacientes COVID, una mortalidad con sus mejores esfuerzos y todo del 60%. Y hay un médico que ahorita quizás ya no, y hay evidencia que dice que a lo mejor no es tan útil, pero imaginemos hace un año, con tantos miles de muertos, las terapias saturadas, y un médico decía, ¿y si utilizo el plasma, qué pasa? Si ya tengo evidencia de que se utiliza con muchas enfermedades y no hay mejoría de mi mortalidad. Pero los demás dicen que no se puede, aunque un médico sí quiere, porque no está un protocolo registrado. Entonces todos están esperando al estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, que venga de otro país, para que nos digan qué hacer. Aquí vienen algunos cuadritos de posibilidades de qué hacer. Por ejemplo, situación A,
Si tienes una sobrevivencia en tu terapia intensiva del 15%, podemos decir que está todo muy bien, o como para que no te intentes dar un plan B, si no hace daño y a lo mejor mejoras. Ay, perdón la redundancia, pero... O estás en la circunstancia B en la que el 50% de tus pacientes se mueren. O si estás muy bien con una supervivencia del 95%, pues no pongas planas ni nada, ¿no? Porque estás súper bien. Entonces depende tu circunstancia, pero pues si tienes una mortalidad altísima, ¿hasta qué grado puedes aguantar en tener ese famoso ensayo aleatorizado, doble ciego, multicéntrico? Si tienes a lo mejor una o dos o tres alternativas posibles que te ayuden. Estamos aplicando el principio de beneficencia, dejando que la enfermedad avance hacia una posible muerte sin utilizar una posible herramienta. Estamos aplicando el principio de autonomía al no informar al paciente ni a su familia de la existencia de un posible tratamiento con plasma convaleciente. ¿Merecen el derecho a correr riesgos? El principio de no maleficencia es claro, ya que el tratamiento con plasma de convaleciente es bien conocido y en condiciones habituales los riesgos son bajos. Entonces, esa fue otra publicación que logramos y que no pretende tener una razón, sino es un motivo de discusión y análisis, ¿no? Cerrando un poquito lo que es lo de ética, quiero aprovechar la oportunidad para dar unos tips que son muy recurrentes de errores en tesis simplemente y más en artículos. Entonces siempre, por favor, que nuestras figuras y gráficas sean originales. No pongan en sus tesis, eso se lo digo a los residentes, que ahora saben menos que antes porque ya nadie se titula con tesis de licenciatura, entonces llegan a la residencia sin haber hecho nunca jamás un protocolo. Y cuando empiezan a una presentación de una tesis, resulta que insertan en su tesis las imágenes muy padres, pero sacadas de otros artículos u otras tesis. Entonces eso no puede ser. Tiene que ser figuras originales. ¿Ok? Todo tiene que ser hecho de uno, a menos que tengamos la autorización de la revista de donde queremos sacar la imagen. Y algo en lo que también estamos débiles. Cada vez más revistas, universidades y el mundo académico aplican software antiplagio. Estamos en un problema, en un riesgo. No digo con las tesis de maestría y doctorado que sí están sujetas por costumbre de los profesores a estarlos metiendo a sistemas antiplagio. El riesgo y problema es con las cientos o miles de tesis de especialidades, que me parece que no están siendo sometidas a registros antiplagio y hay que hacerlo. Hay que hacerlo para que no tengamos un problema. Y si hacemos copy-paste de las tesis que estamos revisando, ponemos en Google y resulta que es casi literal muchos párrafos. Entonces, si alguien me está escuchando que vea residentes o me está escuchando algún residentes, transmitan esta información porque puede haber un problema grave. Y cierro con dos cosas, esta situación de ética. Vean que apenas hubo una noticia de un trasplante con éxito por primera vez de un corazón de cerdo a un hombre, ¿ok? Pero también lo pongo aquí como para discusión, o sea, quién tiene la razón o cuál es el aspecto ético de este procedimiento hecho en un paciente de 57 años con una enfermedad cardíaca terminal. Sí son válidos los argumentos de que dicen que pues no hay donadores. O sea, ¿de dónde sacamos tantos donadores? Y eso lo vemos en México, con tantos pacientitos con falla renal que están atados a una máquina de hemodiálisis porque no hay donadores. Valdría que si esto se mejora, pudiéramos estarles dando trasplantes entonces renales de cerdo. O fue muy pésimo lo que hicieron en la Universidad de Maryland y se brincaron todas las condiciones éticas. Es una simple pregunta a discusión y a pensar, ¿no? Evidentemente, insisto, es una necesidad. Hay infinidad de estudios que buscan esta situación de lograr el trasplante entre especies, específicamente del cerdo humano, que ya se ha hecho para otras cosas, por ejemplo, para las quemaduras se utiliza pues en algún momento, ahorita quizás ya no tanto, pues la piel del cerdo, ¿no? Bueno, hay muchas publicaciones que hablan acerca de las
pues situaciones benévolas de considerar este trasplante de cerdo, pues que básicamente la disponibilidad sería ilimitada, ¿no? O sea, ya quedaríamos pues con exceso de recursos de corazones, riñones y hígado. Y hay otro ejemplo de que también pongo en discusión, que es el bebé de 3 padres, que vimos que había una familia de Jordania con una enfermedad mortal. Ya habían perdido bebés, pero tenían los recursos y el conocimiento, el contacto para hacer una nueva técnica experimental que ya se conocía, pero pues que no había sido aprobada en su lugar de origen y que consiste en evitar esta herencia mitocondrial que es inevitable cuando hay este tipo de enfermedades y que hace que en el caso de esta familia, pues iban a tener siempre una muerte de su bebé. Entonces vean, o sea, se juzgó mucho que por qué se hizo en México donde no estaba normado, pero fue exitoso, y qué haríamos nosotros si tuviésemos este problema con una enfermedad incurable y que se nos ofreciera la oportunidad y fuéramos millonarios como esta familia, supongo, de innovar y tener un hijo sano. ¿En qué lado nos vamos a poner? Entonces fue sumamente criticado por esta situación en México particularmente, de que no estaba normado, pero la pregunta es, ¿hicieron daño a alguien o contribuyeron a la ciencia? Y ya cuando buscamos en PubMed hay muchas publicaciones pues que ya hablan de esta técnica, así como que, wow, sí está muy bien, hay que seguirla haciendo. Conclusiones. Bajo una incertidumbre sustancial en el curso de enfermedades agresivas y desconocidas, esperar demasiado por el ensayo clínico perfecto podría condenar a cientos de pacientes a la muerte. Las decisiones médicas se enfrentan cotidianamente a circunstancias excepcionales donde no existe este famoso ensayo perfecto y se debe tomar una decisión ya. Principalmente aplica incluso para enfermedades raras, en las que nunca jamás habrá un ensayo clínico aleatorizado. El personal de salud tratará en estas circunstancias de tomar la decisión correcta y habrá que considerar los principios de la bioética para apoyarnos en esta responsabilidad. Y más bien hay que informar al paciente y a sus familiares de lo que queremos intentar. Y, pues bueno, pues lo que comentó la doctora Araceli al principio de la presentación de mi currículum, son algunos de los países en los que he logrado publicar, pero no es así como que de presunción, sino de la única opción que me quedó, porque sería otro tema a tratar infinito. Muchas veces las mejores revistas cobran y no podemos estar pagando cada rato 5,000 pesos, 50,000 pesos. Para publicar en Lancet cobran 150,000 pesos. Pero existen muchas revistas en el planeta y estoy seguro que muchos de estos países de algún momento pues van a destacar porque están poniéndose muy disciplinados en sus sistemas educativos y a lo mejor a los que les ganamos no va a ser por mucho tiempo y nos van a ir superando si no tenemos esta disciplina y este nivel educativo que nos permita progresar. Y una última imagen, sí, me gusta ponerla, es un arbolito, no es un tronco, donde pongo mi primera publicación del año 2000. Y posteriormente fueron multiplicándose las primeras contribuciones con destacados médicos de la facultad, doctor Ramón Arizabalaga Amarelo, doctor Pineda Castrejón de Patología, mi tío Gustavo Mendieta, recientemente fallecido, y que los interrumpí, me les quité tiempo y conseguimos publicaciones. Y se han ido multiplicando. Pero lo más interesante es que ahora, con algunos de los alumnos que logro publicar, pues ya su primer publicación es de mucho más nivel de la que yo logré como estudiante y ya tienen otro nivel. O sea, básicamente van a ser mejores. Y invito a que hagamos eso, a que
cada generación sea mejor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Hugo. Bueno, no sé si el doctor Alejandro quiera moderar la sesión de preguntas y respuestas. Yo, pues me pareció muy interesante esta conversación y nos dejó ver que pues este es un campo todavía bastante inexplorado por países como el nuestro, o sea, como que todavía hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la investigación. En lo que, bueno, pueden dejarnos sus preguntas por el chat o si gustan también alzar la mano y hacerlo de manera directa con su micrófono. Yo quisiera preguntarle a usted si ha notado algún cambio en cuanto a los requisitos de las publicaciones, es decir, si ¿ha visto usted que se ponen más estrictos en las publicaciones, en los journals, en sus requerimientos con respecto a los aspectos éticos? ¿O esto es algo que todavía depende en gran medida del investigador? Sí, yo creo que todos están aumentando los niveles de exigencia. Y lo noto recientemente en un par de artículos que mandé a revistas pues muy sencillas porque era más que nada producto de un ejercicio con estudiantes y sí se pusieron muy especiales en aspectos éticos, pero pues no se excluye nunca pues el negrito en el arroz. Entonces, por ejemplo, retomando lo de mi experiencia con el COVID, cuando estábamos haciendo uno de los estudios de hidroxicloroquina y nitazoxanida, resulta que estábamos reclutando pacientes y sale la publicación de una compañía en Lancet, donde dicen que la hidroxicloroquina básicamente era mortal, ¿no? Y se hizo el escándalo de que ya no hay que dar hidroxicloroquina. Y resulta que se tuvo que quitar, hacer la retracción, ¿no? O sea, quitar ese artículo, porque la información con la que se hizo era de dudosa calidad o de, a lo mejor incluso hasta inventada, ¿no? Porque decían que había muchos casos de África donde ni siquiera tenían sistemas de computación tan avanzados y los equiparaban casi como Europa. Entonces, básicamente hubo muchas dudas de la confiabilidad de la información y se publicó en Lancet. O sea, no hay que pensar tampoco que lo más grande es perfecto, ¿no? Claro, también ahí hay un dilema entre, como usted dijo, ¿no? El costo de publicar en estas revistas de altísimo factor de impacto, ¿no? Muchas gracias. Bien, entonces, pues hacemos la invitación a los que quieren participar para hacer preguntas. No preguntes. Sí. Se escucha la voz de un participante, ¿no? Si alguien, no sé, quien quiera participar. Sí, o pueden hacerme correcciones, ¿no? Decir que no están de acuerdo, vamos, o sea, no tengo que tener la razón, ¿no? En todo lo que digo. O sea, pues es simplemente una opinión. Sí, no, claro, yo de hecho ahorita tengo ahí, porque es muy interesante lo que has vivido, ¿no? Y precisamente, o sea, ¿no? Yo creo que a raíz de las investigaciones y las publicaciones que se hicieron, ¿no? Por parte de tu grupo de investigación con la nitazoxanida y la hidroxicloroquina, bueno, pues fue el premio estatal de ciencia de este año. Este, pero digo, pues podemos dejarlo quizás al final, me gustaría participar al final, pero a ver, alguien más aquí de nuestro público, si desea participar, puede enviar su pregunta por el chat o puede participar directamente. Mira qué caray, doctor, que... Hay una, hay una pregunta en el chat, ¿Ah, pero sí? sí. Ah, sí, sí, dice, excelente charla, ¿no? De Yeser Herrera, Xiaomi.
Dice, ¿en qué casos no deberíamos usar placebo al investigar un fármaco? Bueno, como mencioné, realmente si se va a investigar un fármaco, pues se debería poner siempre placebo, porque sería el de mayor calidad científica, pero no necesariamente, porque depende a qué nivel vamos a hacer ese ensayo con ese fármaco. Podemos utilizar, por ejemplo, controles históricos y vemos cómo le fue a algunos pacientes. Por ejemplo, bueno, voy a compartir lo que yo quería hacer. Con pacientitos pequeñitos que estuvieron con COVID, cómo les fue, revisar sus expedientes y ver cómo les iría a un grupo nuevo tratado con una alternativa, por ejemplo, digamos, nitazoxanida en suspensión. Entonces, si ya sé que a lo mejor hay un beneficio, éticamente no me gustaría poner un placebo a algunos pequeñitos y ver que se vayan a morir, siendo que a lo mejor ya hay mucha evidencia que sí funciona la nitazoxanida. Es un ejemplo, ¿no? Puede ser, qué sé yo, acitromicina o lo que se les ocurra, es por decir. Y entonces, mis controles van a ser históricos. No los voy a meter en peligro porque ya son de expedientes. No recibieron esta oportunidad, pero pues ni modo, ya fue en el pasado. Y ahorita inició a todos con este posible beneficio. Y eso nos pasó ahorita con las embarazadas, con la nitazoxanida. La mortalidad de COVID el año pasado se quedó en 3.4%. Y la mortalidad en muchos estados de México llegó al 20% de las pacientes embarazadas, tratadas obviamente pues con su paracetamol, ¿no? Yo no me atrevería a dar un placebo a las pacientes que estoy tratando, porque qué tal que se me va la mortalidad a 8% y resulta que ahora ya se me murieron porque no les di la nitazoxanida. O sea, ya estoy en un dilema, que los resultados son muy buenos, que ya resulta peligroso no dar lo que aparentemente está funcionando. Bien. Oye, doctor, pero a ver, yo entiendo esto de utilizar placebo. Vamos a ponerlo con, yo utilizo más los animalitos, ¿no? Y de nuevo estamos probando X fármaco. Creo que de cajón tiene que ir un placebo en el sentido de que pues, necesitas un control, ¿no? O sea, creo que se justifica, ¿no? Como tú mencionas, ¿no? En este caso de trabajar con niños o con algún protocolo que sería, pues, relativamente o riesgoso, ¿no? Deshacerse de un control, pero precisamente se necesita el placebo porque, pues, es decir, por ejemplo, hay muchos estudios para desmitificar la, la homeopatía, ¿no? Entonces, se da el producto homeopático y se da agua, ¿no? Entonces, pues el agua es el placebo, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? Aquí el factor que está en juego es, pues, qué tanto está, ¿no? Siendo real este producto de la homeopatía, ¿no? Y si está siendo útil, ¿no? Entonces, pues, necesitas compararlo con algo, ¿no? Ese es tu placebo, es un control, ¿no? Finalmente, eso es una parte muy fundamental de la investigación. Se necesitan tanto controles positivos como controles negativos, ¿no? En muchos de los casos. Muy bien. Había visto ahí en el chat, alguien comentaba, que dice, doctor Hugo, ¿podría invitar a participar en la RMI? Muchas gracias. ¿Qué es la RMI? Ah, sí. Bueno, aprovechando que está la doctora Araceli Hinojosa, pues es la editora en jefe de la revista de Medicina e Investigación de la Facultad de Medicina. Ah, ok. Entonces, pueden poner en Google Revista de Medicina e Investigación y van a encontrar nuestra revista que está indexada. Se recibe en manuscritos internacionales de Egipto, China, Grecia, España, Colombia, Venezuela, México. Y aunque yo participo en la revisión, pues yo no publico ahí, o sea, porque no es algo endogámico, sino que es una ventana para quien quiera. Y ya que estamos hablando de ética,
pues obviamente también se evalúan aspectos éticos, ¿no? Que todo esté bien hecho, acorde a normas necesarias, pero pues es una buena vía de diseminación de conocimiento. Aquí hay un comentario, ¿no? De Marta, no aparece aquí el apellido, pero dice, creo que un problema de las universidades, además de lo ético, es que no se estimula la investigación en los alumnos. ¿Cómo ves, doctor? ¿Sí es cierto? Sí, o sea, definitivamente estamos en el hoyo. Estamos en el hoyo. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos se gradúan con una tesis? O sea, 2 de 100. Se reduce muchísimo. ¿Ah? Entonces, es lo que comenté cuando lo veo en hospitales. No saben hacer un protocolo, nunca jamás han escrito nada y estamos, lo digo en broma, se los he dicho un poco en broma, no se vayan a ofender, pero les digo que antes de poner un protocolo y revisarlo, casi les vamos a pedir como requisito que nos entreguen que evidencia de que vieron clases de español de el programa de Aprende en clase, en casa, ¿no? De la SEP o de matemáticas esenciales, porque hay que empezar desde cero para que hagan un protocolo. Entonces no podemos destacar, no podemos brillar ni destacar ni ser de punta si estamos empezando de cero cuando están de residentes. Entonces, sí es muy bueno que se impulse a los estudiantes de todas las licenciaturas y estudie educación tecnológica y demás a hacer protocolos. No se trata que pretendamos que se hagan premios Nobel, pero sí que sean pues sujetos capaces de analizar y emitir una hipótesis y estrategias de raciocinio. Sí, me parece muy interesante. Creo que es cierto, ¿no? Muchos de los alumnos, particularmente yo lo que veo es en medicina, o sea, eh, en otras carreras como biología o biotecnología, también hay un poco más de estudiantes interesados en hacer tesis. Creo que aquí también hay un problema, ¿no? Que desde mi punto de vista parte más de lo político que realmente algo académico, ¿no? Lo político parte en este sentido de que se necesita tener un mayor porcentaje. Ahora sí que los estudiantes se ven como números, ¿no? Y entonces se necesita tener un número que diga cuál es la eficiencia terminal de los estudiantes y entonces eh, si se obliga a los estudiantes, como hace 20 años, a hacer tesis, pues se titulan menos, ¿no? Y entonces andan ahí los estudiantes sin titularse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque X, Y o Z ya no se hizo una tesis y entonces se quedan sin un título, ¿no? En este caso, pues también existen estos nuevos mecanismos, ¿no? Que son los exámenes EGEL, que precisamente esto incrementa en números la tasa de eficiencia de terminación de la carrera. eh, Haces el examen EGEL y automáticamente te titulas, ¿no? Y entonces eso descarta la posibilidad de que un estudiante se involucre en algún tema de investigación. Entonces, yo coincido, doctor, que allí debería de haber algún ajuste, ¿no? Muchos de los estudiantes que andan buscando hacer una tesis son porque realmente tienen interés de participar, hacer investigación. Algunos otros, pues porque significaría tener una mención honorífica, ¿no? Pero ya se reducen las posibilidades muchísimo, ¿no? Ahora, sí es muy importante que un estudiante desarrolle un protocolo, como mencionas, ¿no? Y lo ideal es que pudieran hacer una tesis porque, pues eso, ¿no? O sea, te enseñas a escribir por lo menos, ¿no? Con un mayor orden de coherencia, que eso también es fundamental para poder tener un mejor desempeño como profesionista, ¿no? Saber escribir correctamente, con lógica, con coherencia, ¿no? Bien, más preguntas aquí a nuestro auditorio. Había una mano levantada, no sé si quiera participar la persona que tenía la mano levantada. Ah, yo no la vi, pero sí, aquí hay un mensaje nuevo, pero dice, la tesis
podrían empezarse desde el segundo año de medicina y así aprenderían ética en la investigación y en las publicaciones. A ver, doctor, a ver, ¿no? Las tesis se podrían empezar desde el segundo año de medicina. Sí, pero bueno, yo más bien vería que se le saque más jugo a las materias que, por ejemplo, son de, creo que se lleva de seminario de tesis y protocolos, algo así. Y es la única oportunidad, el único contacto que tienen para hacer un protocolo. Entonces yo creo que hay que sacarle jugo a eso porque si alguien está interesado en hacer una tesis, sí, evidentemente, si empiezan más temprano, tercer año, estaría muy bien, pero no tendríamos un impacto suficiente porque serían uno o dos estudiantes. Claro. Estoy entendiendo que las materias de seminario de tesis ya son de los últimos semestres, ¿no? No, no tanto en el segundo año. Este, pero bueno, mi óptica sería, ¿no? De que en el segundo año lo más importante es terminar bien sus materias y ya hacia el final de la carrera, donde también ya a lo mejor tiene el estudiante de medicina definido algún área que le vaya a interesar y que también haya el investigador, ¿no? En esa área con algún proyecto interesante, pues que se una, ¿no? A esa área. Sí, sí. ¿Alguien más quiere comentar? No veo la manita, ¿eh? Ahora sí que se me hace que la levantaron y la bajaron. Pues bueno, mira, yo te quería preguntar precisamente del protocolo, porque finalmente uno anda siguiendo mucho estos trabajos de investigación eh, de lo que estaba pasando precisamente, ¿no? Con el inicio de la pandemia, totalmente a mí me desconcertó, ¿no? Que uno de los que empezó, ¿no? El run run de la hidroxicloroquina, el doctor Didier Raoult en Francia, ¿no? En Marsella, en estos hospitales universitarios, ¿no? Y de investigación, pues fue el primero, ¿no? En decir, ¿saben qué? Pues vamos a utilizar un método con la hidroxicloroquina y que nitoxanida también, ¿no? Bueno, la nitoxanida no la usó él utilizaba más la hidroxicloroquina, ¿no? Vamos a usarla, ¿no? Porque pues, necesitamos, por este principio de beneficencia, pues apoyar, ¿no? Y de repente lo que ve uno desde una perspectiva es que el Big Pharma, o sea, Pfizer y todas estas compañías de biotecnología y pues cerraron todos los caminos, ¿no? Y de hecho, publicaciones que son contrarias a un pensamiento de las vacunas, ¿no? Es uno considerado antivacunas, ¿no? Digo, nosotros de alguna manera también tienes la noción de cómo pueden estar operando estas vacunas. Para mí, desde un punto de vista, pues habría que considerar que estas vacunas más bien son un nuevo fármaco más que una vacuna, ¿no? No son una vacuna convencional como la de la polio, ¿no? Pero bueno, sin negar, ¿no? Que la vacuna puede ser útil, pues también tenemos todos estos fármacos, así como la hidroxicloroquina y la ivermectina, y fueron descartados, ¿no? O sea, como que un tren de pensamiento así del big stream, ¿no? Principalmente la medicina comandada por los Estados Unidos y por Europa, cerraron las posibilidades, ¿no? Y grandes investigadores fueron totalmente descalificados, ¿no? Sí, no compartí las capturas de pantalla de la conversación que tuve, no solamente como menciono, o sea, siempre me generó la duda del silencio de la OMS. O sea, si primero me piden información, la contesto. Digo, oiga, pues esto es lo que tengo, ustedes pueden hacer más, porque pues yo qué voy a hacer solito aquí, ¿no? Con mis propios colegas que estamos haciendo milagros con donaciones. Y que la OMS no haya considerado hacer un estudio con 30 pacientitos o con 50 o con 100 o algo de nitazoxanida u otros fármacos, sí me parece, o no sé, lento, o por decirlo menos, ¿no? O sea,
ni siquiera se tomaron la molestia de analizar, como dices. O sea, dijeron no y no. Y entonces te echan toda la responsabilidad de que se mueran los pacientes, pero pues no me dijiste qué alternativas tenías y no me dejaste usar más alternativas porque era criticado y acribillado, ¿no? De que por qué daba otra cosa que no fuera este y este fármaco. Pero también tuve conversación con el inventor de la nitazoxanida, el doctor Rosiñón. Y ahí tengo los correos del laboratorio donde ahora trabaja, en el laboratorio de Romark, trabaja en Estados Unidos. Y ellos publicaron algo más grande, con creo que 1000 pacientes, y también pidieron la autorización en la FDA. Y sigue en stand-by. Entonces, si un laboratorio poderoso, con un investigador líder, no logró atraer los reflectores, porque había otros intereses superiores, como ya mencionaste, y yo también pienso que eso es lo que ha pasado. ¿Qué podemos esperar de los demás que son más chiquitos e insignificantes? Claro. Yo también pienso que aquí hay un orden de la estrategia por países y que México quedó de alguna manera pues, superado, ¿no? O quizás esta influencia directa, ¿no? Al vivir muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Porque pues, en países como la India se aplicaron protocolos serios, ¿no? Tanto de ivermectina como hidroxicloroquina con resultados que pueden ser pues, alentadores. En Japón, después de las Olimpiadas, que venía un pico de COVID, se utilizó ivermectina y se observó que funcionó, ¿no? Entonces, sí llama mucho la atención, ¿no? El interés económico. Se habla mucho también de que este Big Pharma, por ejemplo, en Estados Unidos, pues muchas del dinero de las compañías es inyectado a los laboratorios médicos de las universidades, ¿no? Entonces, los investigadores pues realmente están, eh, pues, recibiendo dinero del Big Pharma y entonces no puedes, ya negarte después, ¿no? A que no estés con el Big Pharma, ¿no? Si ellos te patrocinan, no puedes patear el pesebre, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. no, Creo que quiere hablar Gloria Ortega. claro, claro. Ah, sí, ya, adelante. Gracias, gracias, doctor, gracias por su exposición. De mi parte, yo tengo una pregunta, solicitarle pues, la recomendación en relación a un punto que mencionó al inicio de la presentación. Evidentemente, comentabas que las acreditaciones que se obtienen de calidad, pues van ligadas. Uno de los aspectos que evalúan las acreditaciones, pues es efectivamente la investigación. La acreditación, como tú lo sabes, evalúa los 3 pilares fundamentales: la docencia, la difusión, la investigación, obviamente. Y bueno, una universidad, a través de los organismos académicos y obviamente en cada uno de los planes de estudio que se evalúan con fines de acreditación, pues obtienen esta acreditación de calidad siempre que evidencien la formación de los futuros investigadores y que también evidencien que las investigaciones que se están realizando en las universidades, en el espacio académico en particular, pues sean de alto impacto. 2 aspectos que tú nos mencionaste en tu presentación. Particularmente en este sentido, ¿cuál sería tu opinión, cuál sería tu recomendación para que se cumpliera cabalmente y se pudiera evidenciar estos 2 aspectos: la formación de futuros investigadores y evidenciar también la investigación de alto impacto? Bueno, en cuanto a la formación o la inmersión de estudiantes en investigación, su conocimiento y demás, yo pondría como requisito que sí deben de tener la evidencia de que han presentado trabajos con un póster o algo en algún congreso. O sea, no visualizo un estudiante que quiere dedicarse a medicina o nutrición, unas ciencias de la salud, y que no sea capaz de resumir un caso clínico en un cartel.
y es lo que está pasando. Entonces, yo sí exigiría en algún momento, en alguna estrategia, que todos deben de tener una presentación, por lo menos en cartel. Y obviamente los más avesados o que estén más interesados, pues demostrar que mandaron un escrito, un artículo a alguna revista. No pedirles que lo tengan publicado, ¿no? Porque sabemos que es una tardanza increíble, pero que hicieron el esfuerzo. De hecho, eso me gustaría también que pasara en las residencias y que todos tuvieran la obligación de poner en su tesis la evidencia que presentaron ese trabajo en un congreso o que lo mandaron a una revista. Más ahora, que sí me preocupa, que ya en la universidad se puso como equivalente el grado de maestría a una especialidad para fines internos. Pero sí sabemos todos la carga de jornada laboral que es pesadísima en una residencia médica, pero no genera conocimiento realmente de valor o significativo porque es como un requisito para el residente. Entonces necesitamos que demuestren que sí lo mandaron a una revista. O sea, si a un estudiante de maestría se le pide que hayan enviado ese artículo y se está haciendo equivalente a nivel interno, especialidad y maestría, pues ese residente tiene por lo menos también que demostrar que mandó su tesis a una revista. Y los de pregrado, pues sí, que salgan con un cartel o una revista enviada. No sé exactamente en qué momento, porque como dice el doctor Alejandro, no le vamos a pedir a un alumno de primero que lo haga cuando está sobreviviendo a anatomía y bioquímica, pero un alumno de cuarto o quinto, yo creo que sí ya deberíamos de pedirle, ¿sabes qué? Pues tu requisito para cumplir esta unidad de seminario de tesis o para inscribirte al internado es que hayas enviado algo. No les va a hacer daño. O sea, un cartel realmente es muy fácil presentar. Es- Ok, ok. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? Hay algunos comentarios en el chat. Sí, de metformina, doctor, a ver si no era el tema, pero si tú quieres agregar algo sobre lo que comenta Marta. Mm, ok, bueno, la metformina, sí debo de aclarar que sigue estando de primera línea, ¿eh? En varias guías de recomendación de Estados Unidos o de Europa sigue siendo de primera línea. Obviamente no es para todos y más bien no hay que darla en pacientes ya que tengan falla renal, pero es que sí es muy buena. Incluso tiene otras indicaciones como coadyuvante para pérdida de peso, pero más bien hay que fijarnos muy en el paciente que no tenga contraindicaciones, pero sigue anotada en las guías de las principales organizaciones mundiales de endocrinología para tratar la diabetes. Y pues es lo que opino. Ujú. Y aquí alguien comenta, ¿no? ¿Qué opina del grafeno con respecto a las vacunas contra el COVID? Pues ahí hubo problemas, me parece que de análisis que hicieron en Japón, ¿no? Este, pues más bien es una pregunta para ti, Alejandro, creo, porque No, no, ahí sí ya yo, no, ya ese ya no le entré, ¿eh? Ahora sí que desconozco qué hicieron con el grafeno, ¿no? sí hubo problemas, creo, pero no pudiera ahondar. Sí, no, yo tampoco, comenta Marta, dice que lo que dije es que en Estados Unidos se proscribió hace muchos años, mientras en México se utilizó a pesar de la prohibición. Ah, ok. Entonces ya se entiende en otro sentido. Y Ujú. entonces es de que sí, efectivamente, eh, ya tiene más lógica porque nunca la hemos dejado de dar en México desde que se introdujo, aunque sea, si fue así, no me acuerdo exactamente si sí se proscribió en Estados Unidos, pero qué bueno que no se siguió eso en México porque pues, es muy buena medicina. Sí, que yo sepa también la metformina, pues hasta para una persona sana ya de cierta edad, pues es recomendable que se la tome, ¿eh? Puede ser una buena ayuda, ¿no? Este,
Aunque sí, por ejemplo, pues hay un debate ahí, por ejemplo, con el antígeno prostático, ¿no? Mientras que en Estados Unidos y en Europa, ¿no? También hay toda una serie de estudios que lo están descartando como un marcador de cáncer de próstata. En México se sigue utilizando como con mucha seriedad, ¿no? La óptica, tanto en Estados Unidos como en Europa, en Australia, este, pues es que debe ser uno muy cuidadoso con las mediciones del antígeno prostático para que sea considerado como un marcador de malignidad, ¿no? Pero aquí pues, se sigue utilizando abiertamente, ¿no? A lo mejor no he checado las guías del último año, pero no, de los últimos años, la más reciente, pero me imagino que seguimos en la misma tónica, ¿no? Es decir, en ese sentido, muchos de los marcadores moleculares que se utilizan para cáncer, no todos son 100% eficaces, ¿no? Hay algunos que tienen ahí sus detalles. Sí, podríamos decir que para elaborar estos comentarios que no siempre va a tener la razón Estados Unidos, y bueno, y muchas veces sí, ¿no? Porque tienen una carga de información científica y una costumbre científica pues impresionante y hacen análisis muy completos, pero no los hacen infalibles y menos si hay tantos intereses como ya comentamos con los de la industria farmacéutica. Entonces creo que nosotros tenemos quizás un poco más de libertad de pensamiento, pero cero posibilidades de hacer grandes cosas porque no vamos a sacar millones de dólares. Bien, a ver, doctor, regresando también un tanto al tema con esta preocupación de la investigación con los estudiantes, yo creo que hay pues también, ¿cómo decirlo? Debe haber una infraestructura, ¿no? Para que la investigación sea exitosa, ¿no? Con sus limitaciones, ¿no? Considerando lo que se tiene en México, ¿no? Desde mi perspectiva, pues muchos de los investigadores que hacen cosas en México, pues, literalmente, ¿no? Son, son como héroes, ¿no? Porque pues, con pocos recursos se hacen cosas, ¿no? ¿Qué nos falta? Por ejemplo, aquí en nuestra universidad, ¿qué le falta a la universidad para que también se haga mejor investigación y obviamente pues, con los estudiantes, ¿no? Que se motiven, ¿no? Porque yo recuerdo cuando entré a hacer mi tesis, dices, bueno, pues veía un microscopio de fluorescencia, dije, yo lo quiero manejar, ¿no? Pero pues es eso, ¿no? Por ejemplo, nuestra universidad no cuenta con un microscopio confocal, ¿no? Con ciertos equipos que además dices, oye, pues, ya estamos muy retrasados, ¿no? ¿No? Y obviamente, pues tampoco hay, si no hay un equipamiento, una infraestructura, pues el estudiante no se motiva, ¿no? Como que dices, bueno, voy a hacer investigación, pero pues, todo es muy teórico, ¿no? Y dices, ¿y qué? ¿A poco nada más vamos a vivir de la teoría, ¿no? Sí, pues ahí vi un comentario de por qué no involucrar más a los estudiantes con los hospitales y yo creo que sería una estrategia excelente porque de alguna manera algunos hospitales, pues bien que mal, tienen más equipo que en su conjunto que la universidad y muchos dependen del reconocimiento de la universidad para sus posgrados que están ofertando de especialidades. Entonces yo creo que sí es excelente ese camino para que el estudiante aproveche pues lo que existe ya. En la universidad de manera particular, pues nos falta mucha relación con empresa. O sea, no se da, es muy difícil, mientras que es algo muy común en Estados Unidos. O sea, lo podemos ver con la vacuna de Pfizer BioNTech, que pues eran dos médicos, ¿no? Los turcos, el matrimonio turco, y pasaban visita a sus pacientes y todo, pero al mismo tiempo hacían investigación, hicieron su empresa, BioNTech, y luego pues con sus resultados dirigidos de RNA hacia cáncer, mandaron pues la petición de colaboración con Pfizer, que al principio dudó y después ya metió la lana. Y eso se ve algo normal y saludable. Y aquí, si uno pretendiera estarse involucrando con empresas, lo van a tratar de linchar porque van a decir que ya es un corrupto, ¿no? O que ya algo están tramando o algo malo.
siendo que no es así. O sea, podemos colaborar y tener eficiencia en resultados, y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Claro. Sí, yo, regresando a esto de la Big Pharma, pues, o sea, por ejemplo, hay muchas compañías que se ve que tienen esta relación estrecha con las universidades, incluso pues, son patrocinadores de los laboratorios de investigación, pero aquí, creo que también hay un mecanismo, ¿no? Un tanto de la misma universidad que a través de esto, de la autonomía, esta parte de repente dice, oye, pues hace difícil el mecanismo para que se pueda cooperar, ¿no? Pero bueno, ojalá y se pudiera, ¿no? Eventualmente. Mira, te Bueno, yo hacen, creo que algún último comentario y agradecemos a nuestro ponente. ajá. Bueno, ahí hay, en el chat, ahí hay comentarios, no sé si quieran, si quieras, doctor, Sí, no, pues ya para ir concluyendo, pues agradezco la invitación. Hay ujú, algunos comentarios aquí y pues yo invitaría a todos los que son formadores de estudiantes o los estudiantes que escucharon esto y que están interesados, pues a que den el pasito de entusiasmo que se necesita y que emprendan ese acercamiento con un primer proyecto. No tiene que ser algo extremadamente complejo o imposible. Con que tengan el primer proyecto, cartel, artículo, van a encontrar el camino, porque el mejor maestro va a ser pues la experiencia y solitos van a ir mejorando. Entonces, no, nadie va a escribir por ustedes. Entonces, anímense y pues sobre la marcha van a ser mejores. pues bien, entonces, si hay alguien más, si no, damos por finalizada. Gracias, doctor, por tu participación. Muchas gracias, doctor, por su participación. Excelente plática. Sí, muchas gracias. Y Bueno, ya para cerrar con la sesión académica del día de hoy, me voy a permitir proyectar una constancia emitida por nuestro actual director y aquí está. ¿Sí se puede observar? En sí, teoría, sí. Sí. Ok, muchas gracias. Y bueno, reiterándole nuestro agradecimiento y la colaboración con las actividades de este comité. Muchas gracias. No, muchas gracias. Estamos en contacto. Pues muy bien, la charla está ahí en el Facebook para que se echen el recalentado. Ujú. Buenas noches a Hasta todos. luego, gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego. hasta luego. Bye, Adri. Bye. Muchas gracias, doctor Buenas Alejandro. Hasta Gracias. luego, noches. doctora Gracias. Araceli. Bye. Gracias.